En las noches se me paraban como en el pecho, me ahogaban, sentía muchas pesadillas. Yo fui chica águila y ya de chica águila pues ya, mejor dicho, crecí en la parte profesional. Tenía el closet lleno de ropa y mi corazón completamente vacío. Yo nunca sentía pudor de nada, o sea, yo me ponía la prenda, hacía la foto, me ponía la otra, hacía la foto y no pasaba nada. Me contaba que allá habían personas que estaban en castidad y yo decía, esta gente tan loca. Dije, le voy a dar la oportunidad de... Me dijo que me iba a regalar un masaje de ángeles. Yo nunca he estado en una Eucaristía, o sea, lejos de saber todo lo que pasaba. Yo no estaba parada un instrumento para vender ropa, sino que ya estaba parada una hija de Dios. Y yo no sé, te va a tocar buscar otra modelo porque ya no voy a modelar más. Por mucho que lo vivas, por mucha ropa que compres, por muchos viajes que hagas, por muchas relaciones sentimentales que tengas, nunca vas a tener lo que yo puedo darte. Hola familia, ¿cómo están? Un abracito muy grande en el Señor. Yo muy feliz de estar aquí otra vez. ¿Usted también? Claro. Es que cada día los queremos más, ¿no? No, y es que uno cuando se entera de un nuevo testimonio, de una nueva historia, uno se queda como sorprendido. ¿Cómo? Esto no lo hemos tenido. No, es que como otra historia tan hermosa, no, la hora de escucharla. Y esta historia particularmente, tengo como unos pequeños bosquejos del testimonio como tal, pero no lo conozco a profundidad. Entonces, para mí, como en los anteriores, también va a ser sorpresa. Amorcito, yo sí me lo sé. Mentira, no a profundidad tampoco. Pero, miran, no importa cuál haya sido tu pasado, no importa qué tan vacío estés, no importa qué tan perdido estés, Dios siempre tiene algo nuevo para ti. Siempre tiene cómo darte un corazón nuevo, una vida nueva, la vida que Él pensó para ti. Y eso es lo que Alejandra hoy nos va a contar. ¿Qué ha hecho Dios en su vida? Cómo era su pasado, cómo se sentía y cómo se siente ahora. La tiene trabajando, pero vea, juiciosa, juiciosa. Bueno, pero yo siempre tengo unas cuñitas que dar al principio. Primero que los queremos un montón. Gracias por todos esos mensajes tan hermosos que nos dejan. Oren mucho por nosotros, por este apostolado. Entonces suscríbete porque así apoyas el apostolado. Compartes la historia porque así riegas esa semillita que el Señor trae acá. Unos mensajes bien hermosos, bien respetuosos. Pues los mensajitos que a veces son un poquito desatinados, a veces nos tomamos el atrevimiento de borrarlos. Pues porque este espacio no es un espacio para debatir, es un espacio para darle gloria a Dios. Y una puñeta importante es Yo que nosotros tenemos un taller muy hermoso, es un taller de fortalecimiento y restauración matrimonial que se llama Del infierno al cielo en el matrimonio. Es 100% virtual, toda la información la encuentras en www.regalametuhistoria.com. Solo nos queda uno este año. Entonces los esperamos porque el Señor sí que hace cosas allí maravillosas. Incluso hay personas que me escriben y nos dicen, ay, es que yo quiero estar, pero es que yo no me he casado. Mire, excelente. ¿Por qué? Porque esto te ayuda a discernir la vocación al matrimonio. Hay novios que han estado aquí y salen maravillados. ¿Por qué? Porque se forman, aprenden y se ahorran un camino de dolor que, por ejemplo, nosotros pasamos. Y la idea es que ustedes se formen un poquito más acerca de todo lo que viene adelante en el matrimonio. Y bueno, pues se van a ahorrar un camino de dolor, como les acabo de decir. Y bienvenidos. Bueno, vamos a empezar con este espacio tan hermoso. Alejandra, bienvenida. Alejandra, ¿cómo estás? Gracias, no, yo soy feliz acá dándole gloria a Dios con ese testimonio. Finalmente, el testimonio es de Dios. Yo nunca digo que el testimonio es mío, sino que es el acontecer de Él en mi vida. Entonces, gloria a Dios por eso. Ah, bueno. Excelente. Como te contábamos ahorita, este no es un podcast, no hacemos preguntas, este espacio se lo dejamos al Señor. Así que si quieres empiezas con una pequeñita oración que nos la han pedido mucho, aunque ya oramos antes nosotros. Aunque si en algún momento hacemos unas pequeñas intervenciones para hacer consultas, pues no pasa nada. Sí, a veces hacemos, claro, pero no preparamos las preguntas. Dejamos que Él obre aquí. Entonces, si como tú quieras, empiezas con la oracióncita y ya arrancas con tu testimonio. Bueno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno y misericordioso, te damos gracias, Señor, por este día. Yo te doy gracias, Padre, por todo el acontecer, todo lo que haces a través de nuestro corazón. Yo bendigo a todas las personas que van a ver ese testimonio, para que sea tu gracia y tu bendición obrando como siempre en sus vidas, en sus corazones y sobre todo, Señor, transformando su mente y su corazón para que pueda realmente entender todo lo que tú haces en nuestra vida y que finalmente, Señor, tú eres el camino, verdad y vida. Bendice a Alex y a Ana, Señor, en su matrimonio y también en su ministerio.
para que sigan, Señor, permitiéndose en su corazón y en sus vidas entregar este ministerio y esta evangelización tan linda que se necesita tanto para poder conocerte y para poder interactuar contigo, Señor, y experimentarte vivo y real en nuestra vida. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No, con esa oración ya mejor dicho. Arrancamos con pie derecho. Muy bien. Bueno, Alejandra, este espacio es tuyo. Bueno, les voy a contar un poquitico como desde mi nacimiento, porque yo siento que hay como parte fundamental, ya como en todo el tema del ministerio que Dios me entregó. Mi mamá, mis papás se casaron, pero ellos tuvieron un matrimonio, la verdad, muy cortico, como de 3 meses. Yo fui fruto, gracias a Dios, del matrimonio. Mi mamá se fue a vivir con mis abuelos, entonces, por tanto, siempre tuve como ese acompañamiento de mamá y mis abuelos. Siempre, pues, como que recuerdo que fui muy amada por ellos. Pero bueno, en el momento del parto de mi mamá, yo me enredé en el cordón umbilical y ellos en ese momento como que no, pues ellos la verdad no hacían mucho, sino que dejaban que el bebé se desenredara solito. Entonces mi mamá me cuenta que yo tuve mucho sufrimiento fetal y mi mamá pues obviamente también, ¿cierto? Porque ella sufría pues como todos esos dolores y contracciones. Pero bueno, me cuentan, porque no me acuerdo, sino que me cuentan que desde que nací fui muy enferma. Yo creo que todo eso tiene que ver también con todo lo que ya Dios tenía para mí y en el propósito, porque sabemos que tenemos un enemigo del alma. Y ya él sabía como toda la obra que iba a hacer conmigo, me imagino que fue como también ese combate espiritual desde pequeña. Recuerdo que una vez antes muy chistoso porque me cuenta mi mamá que ella me tenía cargada y que yo me fui poniendo morada, entonces que dijo, se murió. Entonces había una tía y dijo, no, ¿cuál que se murió? Y de una me tiró para el techo, entonces son toteados de la risa. Y me cuentan eso, y yo obviamente ya volví, pero bueno, tuve como toda esa niñez muy enfermita, con muchas fiebres, tanto así que decían que parecía que fuera como mal de ojo, decían en ese tiempo, no sé. Y recuerdo que en mi almohadita había como una bolsita con algo. Le tengo que preguntar a mi mamá porque no sé qué era. Obviamente eso, ellos en su desconocimiento, ¿cierto? Porque ellos no tenían como el conocimiento de saber que esas no son cosas de Dios, pero igual ellas decían que eso me protegía y bueno, eso a mí nunca se me borra de la cabeza. Mi niñez fue muy bonita, fui rodeada, como les decía, de mucho amor, con mis abuelos, con mi mamá y bueno, ya fui como creciendo y ya en ese crecimiento empecé a sentir muchos ataques espirituales. La verdad, mi relación con el Señor ha sido muy sobrenatural, o sea, natural y sobrenatural, pero muchos tintes como sobrenaturales. Entonces empecé a sentir como que en las noches me sentía como ahogada y sentía muchas cosas extrañas, obviamente porque yo no estaba en gracia de Dios, pero pues yo en ese momento no entendía la importancia de la confesión ni de la Eucaristía. Entonces iban sacerdotes a bendecir mi casa. Bueno, entonces desde pequeña sentía esos ataques como espirituales, digámoslo así. En las noches se me paraban como en el pecho, me ahogaban, sentía muchas pesadillas, entonces empecé a decirle como a mi mamá pues, que yo no era capaz de dormir en las noches, buscaban sacerdotes, iban y bendecían la casa, en nuestro desconocimiento, porque también era mío, me decían, no, coloque la Biblia en la puerta, coloque unas tijeras, coloque linaza, que porque supuestamente era una bruja, o sea, un montón de cosas que obviamente no son de Dios, pero que las personas hacen como si eso les fuera a proteger, ¿cierto? Ya después, obviamente, en ese acontecer de Dios en mi vida, fue que me fui dando cuenta que lo importante es estar en gracia de Dios para que estas cosas no me pasen. Entonces, eso era como una constante en mí. Una vez recuerdo que mi abuela me llevó como a un santuario, yo le conté a Anita en estos días, entonces era como subiendo unas estaciones, y me acuerdo que al final estaba la Virgen, y yo estaba muy pequeña, recuerdo, y cuando llegamos allá arriba y estaba la Virgen, yo empecé a temblar y temblaba y temblaba y como que todo el mundo me decía que qué me pasa, si era que de pronto estaba cansado, tenía calor, pero en realidad era algo espiritual, pero pues en ese momento yo no sabía qué me estaba pasando, entonces creo que eso fue como un toque de nuestra Madre María en ese momento. Recuerdo que era pequeña, llegaba al colegio a hacer el rosario, pues era como muy mariana y como muy de Dios, pero sin conocimiento, sino que ya era algo como que en mi corazón estaba anhelando desde pequeña. Bueno, transcurrió mi vida y toda esa parte física pues me fue llevando como al modelaje, porque en realidad yo desde pequeña nunca pensé en ser modelo, como muchas que dicen que rico ser modelo y salir en carátulas, en comerciales. No, yo la verdad me iba más como por la parte de la enfermería, empecé a estudiar enfermería, hicimos unas prácticas me acuerdo, en un asilo, y salí llorando de allá del asilo porque soy muy sensible, entonces todos los viejitos me contaban las historias que los habían dejado abandonados,
y yo salía de allá, no, vuelta a nada, yo decía, no, esa no es mi vocación, yo amo mucho a los abuelitos y a las personas, pero aliviadas, yo decía, no, mi verlos enfermos, no, de verdad que me daba muy duro, entonces dije, bueno, por este lado no fue. Empecé a ser promotora de eventos y por ahí fui llegando, como tuve ese tema del modelaje, trabajé mucho tiempo con Bavaria, de Bavaria fui Chica Águila, y ya de Chica Águila, pues ya, mejor dicho, crecí en la parte profesional, entonces ya me dediqué fue a todo el tema del modelaje, comerciales, catálogos, y me empezó a ir demasiado bien con eso. Entonces, como mi mamá era, pues, mamá soltera, digámoslo así, yo ya me concentré, fue a crecer profesionalmente y materialmente para ayudarles a ellas y también como para suplir mis responsabilidades, ¿cierto? Nunca fui de licor, nunca fui de drogas, la verdad siempre fui muy juiciosa, pero en mi corazón había un vacío que todo el tiempo estaba sintiendo, yo todo el tiempo estaba sintiendo ese vacío y yo no entendía por qué, sabiendo que yo tenía todo. Yo decía, bueno, yo tengo fama, popularidad, puedo estar con la persona que quiera sentimentalmente, puedo viajar, puedo comprar cosas y la verdad no me siento feliz. Pero nosotros siempre como que nos acostumbramos a vivir así. Uno dice, bueno, es que uno en la vida no siempre va a estar contento, y pues uno va a tener días buenos y días malos, y es normal. Y en realidad eso es lo que pasa en la humanidad. Pero la diferencia con Dios es que uno siempre, independientemente de la situación difícil, tiene paz. Y ya uno no llora porque está deprimido ni de tristeza, sino que uno llora desde cuando uno está conmovido, ¿cierto? Cuando uno tiene como esa experiencia con Dios, que llora es no por tristeza, sino que ya es un llanto diferente, un relacionamiento distinto, pero yo en ese momento no lo conocía. Bueno, bueno, yo tenía una amiguita que ella estaba yendo a este grupo de oración, que ya más adelante les voy a contar qué fue lo que pasó allí, y ella me hablaba de que allá, pues que ella estaba yendo muy por oración, que le estaba yendo muy bien, que le gustaba mucho, pero en realidad yo no sentía pues como sí, pues como curiosidad, más porque ella me contaba que allá habían personas que estaban en castidad y yo decía, esta gente tan loca. Y yo como por respeto, yo no le decía a ella nada como que vení, pero eso tan raro, sino que ella me contaba y yo dentro de mí decía, esa gente tan loca, porque es que a mí, de verdad que desde pequeña nunca me hablaron de ese tema de castidad. Que si bien es un regalo gigante, pero pues uno en ese momento pues que lo va a entender, y más cuando nunca ha escuchado de eso. Y me acuerdo una vez, a mí no se me olvida, que estábamos en el centro comercial El Tesoro y yo le dije, vamos a ver una película. Entonces me dice, no, yo tengo que ir al grupo de oración. Y ellos están sacándola. Y yo, no, venga, vámonos para cine, qué pereza, usted por allá es un grupo, si usted no se mantiene pues allá en la misa. Entonces me dice, no, pero yo tengo que ir al grupo. Y ella no tenía carro, entonces me dijo, me lleva, y yo vea, y me toca a mí salirme de acá para llevarla, y yo, bueno, venga pues. Y me acuerdo que la dejé en la puerta y ella me dijo, entramos, y yo le dije, no, oiga, entramos, yo me voy para la casa, porque el escape mío era ese, encerrarme como en la casa, así fuera a llorar, porque yo no, a mí no me gustaba, como toda esta vida social era muy raro, porque pues yo expuesta socialmente a tener muchos eventos y muchas cosas, yo nunca era como de tirar para la calle, sino que yo siempre era como de encerrarme en mi casa, así fuera a llorar, pero pues era como mi escape, ¿cierto? Entonces ya el otro día me levantaba, hacía todas las cosas que tenía que hacer. Y bueno, cuando una vez estábamos en una fundación de niños y me encontré con Sebastián León, que fue fundamental también, él como instrumento fue fundamental en todo mi proceso de encuentro con Dios, y llegamos al tema que él tenía un amigo que era un exnovio mío, me preguntó por él. Y entonces yo le dije, no, yo hace rato no hablo con él porque pues terminamos hace rato. Entonces me dijo, Alita, nosotros tenemos un grupo de oración, es muy chévere para que vayas, pero pues en realidad yo ni siquiera le pregunté, vení, ustedes se congregan o ustedes van a algún grupo, no, sino que él me lo dijo de la nada. Y yo, bueno, sí, bueno, como por cortesía, bueno, qué rico, listo, grupo. Cuando él empieza cada 8 días a decirme, Alejo, ve el grupo, Alejo, ve el grupo, y era todo, cada 8 días, yo creo por ahí 5 meses, y yo siempre le sacaba el cuerpo, y yo, ay, este Sebastián sí es cansón. Una vez estábamos en una peluquería con una amiga, y como cosa rara, Sebastián escribió, era un lunes, y me decía, Alejita, voy al grupo de oración. Entonces dije yo, ay, tan raro. Entonces la amiga mía me dijo, ¿qué pasó? Y yo, no, es que hay un grupo de oración, que para ir, este man cada 8 días me escribe, ya me fue tan aburrido eso, pues yo como que uno va a misa cuando le nazca. Ah, bueno, otra cosa que también es fundamental, porque yo me acuerdo de todo, y yo digo, tan teso lo que hace Dios, porque cuando yo estaba pequeña, en la clase de religión, siempre nos pedían la hojita de las lecturas, era como una tarea, entonces nos tocaba pegarla en el cuaderno de religión para llevarla de tarea pues al día siguiente, y yo llegaba y entraba por una puerta, reclamaba la hojita y salía por la otra, y yo no entraba a Eucaristía, imagínese, pequeña, yo hacía eso.
Y ya, mejor dicho, ya después les contaré que eso era 3 días, o sea, 3 Eucaristías diarias, porque era esa sed del Señor tan fuerte, entonces se me venía mucho eso a la cabeza. Bueno, entonces ella me dice, yo le dije, ¿por qué quieres ir? Pues retomando ya como lo de mi amiga, cuando estábamos en la peluquería. Entonces le dije yo, ay, sí, súper bueno entonces ir al grupo y bueno, eso se quedó así. Cuando llega ya llega pues como el momento de salir de la peluquería, entonces llega y me dice, bueno, vamos al grupo. Y yo le dije, no, al grupo, no, yo no voy a ir por allá. Entonces me dijo, ¿cómo así? No habíamos quedado pues en eso. Entonces me dice, no, pero es que usted ya dijo que para que fuéramos. Entonces dije, bueno, sí, dale de una, vamos. Entonces en ese momento me entró un mensaje de Sebastián y yo dije, este sí es cansón. Cuando me dice, voy al grupo de oración y yo qué tan raro. Cuando llega y me dice, ¿quién te escribió? Y yo, un amigo que para ir a un grupo. Entonces me dijo, ay, chévere. Le digo, yo no sé, pero este muchacho me escribe cada 8 días invitándome a ese grupo de oración y yo ni siquiera estoy buscando como grupos, ni yo no sé por qué se le metió que yo fuera al grupo. Entonces le dije, ¿usted quiere ir? Entonces me dijo, sí, yo sí quiero ir. Entonces le dije, bueno, pero yo pensé, esta se le olvida eso. Entonces ya, terminamos en la peluquería cuando empieza a caer un aguacero. Y yo veía esa casa mía como siempre, mejor dicho, súper provocativa, porque yo lo que quería era irme para la casa y ponerme a llorar, porque era ese mismo vacío. O sea, yo no era que dijera voy a llegar a la casa a llorar, sino que en los momentos en que yo estaba sola, era que caía en cuenta del vacío que tenía, muy seguramente por las heridas que tenía yo de pequeña, y por toda esa falta de Dios, porque yo me iba a un centro comercial y yo compraba, me gustaba un vestido, compraba 3 de los vestidos, compraba tenis, compraba cosas, porque pensaba que ahí podía encontrar pues como ese contentamiento, y yo tenía el closet lleno de ropa y mi corazón completamente vacío, que eso es lo que la gente piensa. O sea, la gente dice, no, qué rico ser modelo y entonces tener reconocimiento y que las personas te miren y tener dinero, viajar, conocer, y yo estoy para decirles, eso no llena el corazón, porque eso era lo que yo estaba viviendo. Y a la luz de las personas de afuera veían mi vida como perfecta, y la verdad de perfecto no tenía nada, porque lo que yo hacía no me llenaba el corazón, sino que simplemente era como una forma de, digámoslo así, de ganarme la vida, porque eso era lo que yo hacía para ayudar en mi casa y también para solventar mis gastos. Pero eso obviamente nadie lo sabía. Entonces la gente, de hecho ya después les contaré mi transformación, porque la gente no entendía yo por qué había dejado todo por Dios. O sea, la gente lo ve a uno como si uno estuviera loco, pero en realidad es el amor de Dios que llena tanto el corazón que lo demás deja de importar. O sea, lo único que a uno le importa es sentirse todos los días respaldado por Dios. Pero bueno, eso se los voy a contar más adelante. Entonces estábamos en la peluquería, se llega la hora de salir, cae un aguacero impresionante. Y bueno, entonces yo le dije, sí, vamos a ir al grupo. Entonces me dijo, sí, claro. Y yo, pero mira, qué aguacero que está cayendo. Entonces me dijo, así que acá vamos a ir caminando, vamos en el carro. Y yo, bueno, entonces cuando llegamos a la parroquia, Santa María de los Dolores, niños, eso estaba lleno de carros, lleno, o sea, no había dónde poner el carro, el aguacero de tu vida. Y yo no sabía dónde era, entonces ella me dijo, ¿tú sabes dónde es? Y yo no sé, yo no sé si eso es en la parroquia, en un salón, y me dijo, llámalo. Le dije, yo no voy a perder acá el tiempo, no, y yo tampoco me voy a mojar, acá no hay donde, o sea, todas las trabas, porque ya yo creo que el enemigo sabía que yo entrando allá ya iba a quedar completamente enganchada con el Señor. Entonces yo le dije, no, vámonos porque yo no me voy a mojar y acá no hay donde parquear el carro, yo tampoco sé dónde es. Entonces yo empecé a llamar a Sebastián, al niño que me había invitado, y no me contestaba. Y yo, mire que ni siquiera contesta el teléfono, entonces nos vamos. Cuando va llegando, el del parqueadero se fue Jesús. Entonces me tocó el vidrio del carro. Y me dijo, niña, ¿tú vienes para el grupo? Y yo le dije, sí, pero yo no sé dónde es. Y me dijo, sí, yo sé dónde es. Y allí también hay un espacio y le presto la sombrilla. O sea, él contestó todas las preguntas que yo le había dicho a la amiga mía. Y yo, bueno, entonces parqueamos, entramos. El grupo es por uno, entonces ellos siempre empiezan con una oracióncita inicial, después con el rosario, después un testimonio o un tema formativo y ya después oración final. Entonces cuando entramos nosotros, entramos en el rosario y habían 2 sillitas como prácticamente esperando. Entonces nos sentamos ahí, empezamos a escuchar y yo más que escuchar lo que estaban diciendo, yo empecé a sentir algo diferente en mi corazón, pero era algo que yo no había vivido nunca, pero que aparte que yo no había vivido nunca, sentía que me estaba llenando el corazón. O sea, era como si esa batería que ya estaba descargada se estuviera cargando, pero obviamente yo no tenía conocimiento. Entonces, bueno, se terminó el grupo, las dos salimos, nos montamos al carro y había un silencio sepulcral, ninguna de las dos hablaba. Entonces llega ella y ella fue la que rompió el hielo y me dice, ¿cómo te sentiste? Entonces yo le dije,
muy bien. O sea, pues yo no sé ni siquiera qué decirte que cómo me sentí, yo me sentí muy bien. Y dije así de ignorante, dije, le voy a dar la oportunidad a Dios. Cuando era Dios el que me estaba dando la oportunidad a mí, cuando era Dios el que estaba tocando mi puerta hacía mucho tiempo, diciéndome es que yo tengo lo que tú necesitas, porque es que lo que tú no estás viviendo, por mucho que lo vivas, por mucha ropa que compres, por muchos viajes que hagas, por muchas relaciones sentimentales que tengas, nunca vas a tener lo que yo puedo darte. Y eso fue lo que yo sentí poquito en ese momento, pues porque el Señor empieza muy sutil, como a orar. Él empieza a no engancharlo, y bueno, yo ya empecé en el grupo de oración que iba ya cada 8 días, era yo la primera que llegaba a organizar sillas, mejor dicho, ya súper compenetrada con él, y empecé a conocerle, porque si bien no sé si yo lo había dicho antes, que mi familia eran católicos, pero no católicos practicantes, sino que eran como por tradición, empecé a conocer a Jesús. Entonces yo en las Semanas Santas, pues yo sí iba a visitar monumentos, pero eso era más social, pues eso no era ni siquiera como de ir realmente a entregar mi corazón, sino que era, ay, todos vamos a ver monumentos, vámonos a ver monumentos, vámonos a la misa de la Torre de los Pies, pero no era algo que realmente hacíamos a conciencia, sino que es algo que se hace, y en realidad eso no haya sentado, pero en realidad el corazón está lejos. Entonces empiezo yo en este conocimiento y empecé a preguntar, ¿por qué el Cordero de Dios? ¿Por qué le dicen Cordero? Y que quita el pecado del mundo. O sea, como que miren tanto eso, que yo si bien tenía esa sensibilidad espiritual de ver a Dios en la naturaleza, porque yo siempre decía, tan lindo el Señor, como creó las flores de diferentes colores, en diferentes formas, siempre había una sensibilidad especial en mí, pero yo nunca me fui más allá de eso, o sea, como a experimentarlo a él como Dios, sino que era más un conocimiento de que Dios existía. Cuando ya empiezo a aprender qué era, por qué era el Cordero de Dios, por qué la cruz, porque yo decía, ¿por qué tanta sangre? Yo no entiendo por qué lo corrieron tanto, porque la verdad siempre es difícil ver la pasión de Cristo. Y ya cuando me empezaron a explicar todo lo que él había hecho por mí, a mí realmente cambió tanto en mi corazón que la renuncia, o sea, es que yo, como les decía ahorita, yo ni siquiera pensé en la renuncia cuando conocí a Dios. Eso fue una añadidura, porque cuando yo me encontré con el amor de Dios, lo demás dejó de importar para mí, en mi proceso. Yo dije, no, esto no me está acercando a Dios, entonces me voy alejando, aunque en ese momento yo todavía estaba modelando, pero empecé ya en ese conocimiento. Me acuerdo que tuve una experiencia muy linda con esta película El Gran Milagro, no sé si ustedes la han visto, que es esta revelación de Catalina Rivas. Eso fue muy charro, me empezaron a decir que había una película muy linda, que había sido una revelación, se me cayó el micro. Tranquila. Que había sido una revelación y que era muy lindo, o sea, cuando Dios quiere hacer algo en uno, Él le va poniendo a uno como el instrumento y es como que siempre te repite lo que debes hacer porque tiene pues un propósito para cada uno. Y cuando me decían lo de la película, varias personas me lo dijeron y yo, bueno, me voy a poner entonces a ver esa película. Y llego yo a la casa, me acuerdo, hasta en el celular puse El Gran Milagro, cuando veo yo caricaturas, y yo, no, caricaturas, que eso tan aburrido, y yo no me voy a ver eso, y esos muñequitos salieron al principio, y no sé qué. Cuando empiezo yo a ver todo lo que pasaba en la Eucaristía, niños, yo dije, Dios mío, yo nunca he estado en una Eucaristía, o sea, lejos de saber todo lo que pasaba, y yo creo que eso fue una sanación porque yo me tiré en el piso y empecé a llorar desconsolada, o sea, era una cosa, un llanto horrible, y yo dije, Señor, después de que yo vea esta película, en la próxima Eucaristía, que era el otro día, la próxima Eucaristía yo realmente la voy a vivir con conocimiento, porque es que yo ya sé que lo que tú estás entregando en la Eucaristía, o sea, es que es el banquete de la palabra, es que es el banquete tuyo, del cuerpo y de la sangre tuya, y uno simplemente se hace indiferente o no tiene conocimiento, porque es que es lo mismo, o sea, somos católicos no formados y por tanto nos privamos de tantas riquezas, o sea, es que entonces ahí era cuando yo empecé a ir ya a 3 Eucaristías diarias, tanto así que hasta en el grupo me estaban viendo como extraña. Pero bueno, voy a contar algo muy lindo porque, como les dije ahorita, o sea, yo no tuve que hacer como una renuncia consciente, sino que Dios empezó a hablarme a través de todo lo que vivía. Ejemplo, yo estaba en la cocina y quería hacer un jugo de mango, entonces habían 2 mangos en la nevera y yo veía uno como medio cafecito y el otro súper, pues se veía súper amarillito. Y yo no voy a coger el amarillo, que está mejor, está más bueno que el otro. Cuando lo partí y me salió malo, y yo, mira este mango tan engañoso, ¿cómo así que malo? Y yo, entonces cuando fui, me partí el otro
y estaba completamente bueno, y me decía el Señor, es que tú ves las apariencias, yo veo lo que está adentro. Entonces, mira que en la cotidianidad el Señor empezó a hablarme mucho, también en los sueños. Yo soñaba todo el tiempo que me estaban formando. Entonces yo me acuerdo que en los sueños Dios se manifiesta mucho conmigo en muchas situaciones, que si hay oportunidad se las cuento. Pero en ese tiempo sentía yo que alguien me hablaba y me decía, y yo solamente decía, sí, así es, sí, así es, sí, Señor, así es, así es. Y toda la noche yo decía que sí, y le encontraba sentido a lo que me decían en el sueño, y cuando me despertaba no me acordaba de nada. Y yo tan raro, sabiendo que yo estaba diciendo que sí, yo estaba de acuerdo, entonces, ¿qué era lo que yo le estaba diciendo que sí? Ya después fui a entender que el Señor estaba formando mi espiritualidad, y que ya después cuando yo hablaba de Dios salía como todo eso, porque yo decía, ve, ¿yo de dónde aprendí eso? Pues si bien tuve que estudiar la escritura y demás, pero empecé a ver los frutos de Dios en mi vida. Pero bueno, hay algo muy bonito, que esto sí fue algo muy, pues como muy contradictorio, y era que cuando yo iba al grupo y hablaban de castidad, me sentía rara, y yo decía, no, esta gente está muy loca. Me gusta lo otro, pero no me gusta lo de la castidad, porque yo no lo había escuchado, tampoco lo tenía en mi cabeza ni en mi corazón, porque yo decía, ¿qué es lo que a usted el mundo le enseña? Que es normal estar con su novio, o sea, que es normal en el amor, pues demostrarse de esa forma, y en realidad eso está completamente desdibujado. O sea, el poder del cuerpo, el respeto, todo pues es completamente desdibujado de lo que a uno el mundo le enseña, pero yo eso no lo entendía. Entonces yo escuchaba lo demás, y cuando me hablaban de castidad yo decía, no, está muy loca, pero me gusta el grupo. Entonces yo nunca como que asentía eso. Una vez, no, entonces esperen, me fueron hablando de la consagración a Jesús por María. Lo que pasa es que lo mío fue como muy rápido, o sea, toda esa formación, porque yo empecé a sentir esa sed de él. Así como cuando uno encuentra algo que le gusta, que lo buscó toda la vida sin ni siquiera pensar dónde lo iba a encontrar, cuando ya tú lo encuentras, usted se quiere empalagar de eso, porque en realidad eso fue lo que tú necesitaste todo el tiempo, que era lo mío, y lo busqué en otro lugar. Cuando, bueno, lo de la consagración, entonces el amigo mío que me llevó al grupo me había hablado de la castidad, y yo dije, no, es que la consagración es como un año. Yo hace un año, pues yo como negociaba, yo hace un año estoy sola, entonces bueno, voy a pasar un año en castidad, pues porque igual no tengo novio, y entonces me consagro. Y llego yo toda contenta a hablar con Sebastián, y yo, Sebastián, ya sé qué vamos a hacer. Cuando me dice, ¿cómo así? Le digo, con la consagración. Entonces me dijo, que yo vea, como yo hace tanto tiempo estoy en castidad, o sea, no porque yo lo elegí, sino porque yo hace mucho no tengo novio. Entonces voy a estar un año para poderme consagrar. Este hombre me ha pegado un regaño. Pero ¿cómo así? Que yo puse, ¿cómo piensa eso? Es que la castidad es algo que se tiene que vivir, porque es que usted está unida a Cristo antes de su matrimonio. Y eso me pegó un regaño. Y yo dije, no, entonces no, entonces esperemos a ver de pronto qué pasa más adelante. Eso fue lo único como que me costó. En esos días había un grupo de oración con adoración al Santísimo. Entonces, bueno, nos sentamos en adoración, empiezo yo a mirar al Santísimo, y yo, ay, usted tan lindo en ese pedacito de pan, no, es que usted sí es muy hermoso, porque yo ya estaba sintiendo todo eso tan rico que el Señor lo ponía uno en el corazón. Y yo empecé a decirle, Señor, yo te entrego mi pasado, mi presente, mi futuro. Y llega y me dice al corazón, como una locución interior, vea esta perla, ¿por qué no me entregas tu cuerpo? Cuando Ana y Alex me dice el Señor eso, yo caigo en un llanto, y yo dije, Señor, perdóneme, pero miren la diferencia. Donde me lo hubiese dicho otra persona, yo hubiera reaccionado de la misma manera como yo lo hacía. No, después, no, es que a mí no me parece, no, es que eso. Cuando yo ya siento que me lo dijo fue el Espíritu de Dios, o sea, cuando ya no me habló carne sino Espíritu, yo de una tomé en cuenta eso, yo dije, es verdad. Y sin ni siquiera buscar el por qué, sino que ya el Señor le va dando a uno la revelación, yo dije, me voy a consagrar y le voy a entregar mi cuerpo a Dios antes de estar con mi esposo, si Dios obviamente tiene como ese ministerio para mí, que si bien yo lo siento, pero pues eso está en manos de Dios. Entonces me acuerdo que bueno, entonces dije que hacía la consagración, ya habían empezado, entonces ya después me dijeron, no, te desatamos de los temas, pero llega entonces al primer tema, y creo que el primer tema se trataba como del pudor o algo así. Entonces llego yo y entro pues con mi pinta de modelo, porque yo todavía pues estaba modelando, si bien ya Dios estaba haciendo en mi vida, pero todavía pues yo no había dicho como que está mal modelar, sino que yo sí estaba como sintiendo cositas, pero todavía no lo había dejado del todo. Cuando empezaron a decir que no, que entonces que en el tema, entonces empezaron como a una tertulia, que todo lo que uno se ponía y de pronto tentaba a la otra persona, que uno era responsable de eso, todo eso. No, y yo era como, y yo, Dios mío, y yo pensaba dentro de mí,
cuando yo modelo, yo no estoy pensando en quién me está mirando, yo estoy pensando en vender una prenda, o sea, porque el valor del cuerpo es completamente eliminado, sino que ya uno piensa que el cuerpo es un instrumento para vender una prenda. Es que miren, tanto eso a uno Dios, pues el mundo, claro, el mundo como te desdibuja el valor del cuerpo y de las virtudes, y lo hace a uno un instrumento simplemente. Cuando yo alcé la mano, yo les dije eso, pues yo no sé ustedes qué piensen, yo la verdad cuando estoy en vestido de baño, porque yo hacía ropa interior, vestidos de baño en locaciones, o sea, donde había muchas personas, yo nunca sentía pudor de nada, o sea, yo me ponía la prenda, hacía la foto, me ponía la otra, hacía la foto y no pasaba nada. Y yo les dije eso, yo no estoy pensando en que me están mirando y que la gente se vaya a perder porque me estén mirando, ya es responsabilidad de ellos, pensaba yo en ese momento. Entonces unos dijeron, sí, que eso es normal, no, que Dios lo pone en el corazón, y empezaron todos como a opinar de acuerdo a eso. Y yo dije, definitivamente no me consagro. Yo dije, no, yo creo que todavía no es tiempo, hay que darle esperita. Bueno, entonces salí y la niña encargada de la consagración me preguntó, Alejita, ¿cómo te sentiste? Yo le dije, no, está súper bien, pero yo creo que yo no continúo. Entonces me dijo, ¿por qué? Yo no, pues porque es que, o sea, lo que ellos están diciendo es muy cierto, pues en lo que ellos de pronto están viviendo, pero en lo que yo veo no, porque yo siento diferente. Entonces, no sé, como que no me sentía digna. Esa era la palabra, como que no me sentía digna. Entonces, bueno, pero yo tomé la decisión de no consagrarme, yo llegué a mi casa y resulta que yo estaba leyendo un libro que se llama He aquí la esclava del Señor. Yo no soy muy buena para leer, la verdad, pero con las cosas de Dios, como yo me empecé a enamorar tanto y como yo tenía esa sed de conocimiento y de experiencia, yo empecé a buscar cosas que me llevaban a ese conocimiento. Entonces empecé a leer ese libro y yo llegué a mi casa, prendí el televisor y yo dije, no, no prendamos el televisor, me voy a poner a leer un poquito del libro que estaba leyendo. Yo tenía 2 gaticos, entonces me acosté, los 2 gaticos a los lados y empecé a leer. Ese libro es muy lindo porque es como si te dibujara todo lo que está escrito. Entonces es muy fácil porque es como tú leer y imaginarte como todo lo que está pasando. O sea, como que describes muy bien como los lugares, las casas, todo, y eso me tenía muy atrapada. Cuando llegó el momento en que yo no sé si fue que eso estaba escrito o yo no sé si fue que Dios lo puso en mi mente, yo no sé qué pasó. Pero en el momento en que estaba la cruz y que a él lo colocaron y que él como que decía ahí, o yo no sé si fue que Dios, es que yo no entiendo, yo en ese momento porque eso fue muy confuso, fue demasiado lindo pero fue muy confuso, que él como que estaba tapadito su partecita como con un trapito y que él solamente se preocupó en taparse. Cuando yo leo eso, Dios mío, yo empecé a gritar, pero era una cosa que... Ay, demasiado lindo, Alejo. Era una cosa que yo no sé cómo explicar, porque era como el pudor, o sea, yo no sé qué tenía que ver con lo que yo había vivido. Y yo empecé a gritar horrible y los gatos se fueron, o sea, salieron despavoridos, me imagino, porque yo me descompuse mucho. Yo empecé con unas ganas de vomitar horribles y empecé a llorar y llorar y lloraba desconsolada y como que dentro de mí yo decía, pero ¿qué me pasó si yo estoy bien? O sea, a mí no me ha pasado nada, me puse a leer un libro y ¿qué fue lo que pasó? Y empecé a sentirme muy mal y yo dije, no, voy a hacer el rosario, coloqué el librito como al lado de mi nochero y empecé a hacer el rosario y no, yo, esas ganas de vomitar, esas náuseas, esas ganas de llorar, todo, empecé a sentir cosas muy, muy fuertes y yo me fui como quedando dormida y ya después en el sueño yo me vi, yo empecé a hacer, yo como que me vi en el sueño que estaba en mi habitación, acá está la puerta, acá está la cama y yo estaba mirando para allá, o sea, dando la espalda como a la puerta. Y yo empecé a sentir algo que me recorría todo el cuerpo, era una sensación de un gozo y una plenitud que yo nunca en mi vida había experimentado. Y yo dije, ¿qué es esto que estoy sintiendo tan fuerte? Hasta en el sueño lo sentía. Cuando yo escuché la voz de la niña que estaba dando la consagración, que dijo, Aleja, acá está la Virgen María. Cuando ella me dijo eso, yo empecé a gritar y yo empecé, pero ya no era gritando como de tristeza ni de dolor, sino era como un gozo y yo era, la Virgen María, la Virgen María. Y cuando me desperté, cuando estaba despierta, sentía lo mismo que estaba sintiendo en el sueño y yo sentía la presencia de la Virgen María en la habitación. Ay, eso fue una cosa tan hermosa y yo era como con esa cosa en mi corazón y yo decía, ¿qué es esto tan rico? ¿Qué es esto tan rico? ¿Yo por qué sentí esto? ¿Qué es esto tan rico? Yo no quiero que tú te vayas.
y eran como las 4 de la mañana, y uno cuando le pasan esas cosas, uno las quiere compartir de una. Entonces dije yo, mi director espiritual, ¿a qué horas es que se levanta? Era Jonathan de Corunum, para contarle, cuando mire 4 de la mañana, y yo, Dios mío, me faltan 2 horas para hablar con él. Cuando llega a las 6 de la mañana, yo, eso fijo, ya se levantó, porque él madruga era a trabajar. Y yo, Jonathan, me acabó de pasar una cosa espectacular, mira lo que me pasó. Entonces le conté, pero entonces después de eso me dijo, ¿cómo te fue en la consagración? Y yo le dije, no, la consagración no, porque es que yo no me siento preparada. Entonces empecé a decirle, entonces me dijo, tú no sientes que eso tiene que ver mucho con lo que tú viviste anoche. ¿Quién fue el que reconfortó a Jesús cuando lo bajaron de la cruz? La Virgen María. Y eso fue lo que hizo contigo ayer. Ay, se me cayó el micrófono. Ay, no, qué belleza. Qué pena. Qué hermosura. Y me dijo, eso fue lo que pasó contigo ayer. Y te está diciendo el Señor que tú eres digna, o sea, no por lo que tú hayas hecho, porque es que tú eres hija de Dios. Y eso es lo que a uno le da merecimiento, no mis actos, sino el ser hijo de Dios. Cuando yo dije, listo, me voy a consagrar. Y empecé ya dije, ya me consagro. Y eso fue algo muy lindo porque ya empezó a despertarse ese pudor en mí y empecé yo a pensar en dejar el modelaje. Y dije, no, yo la verdad no, pero entonces yo pensaba, porque bueno, esto me faltó contarles, yo no estudié, pues yo estudié mi bachillerato, pero una carrera no hice porque yo me concentré, fue en crecer económicamente para ayudarle a mi mamá y también para crecer pues como mi parte económica para no ser una carga para ella. Entonces cuando yo empecé a sentir eso, yo decía, pero entonces si yo no estudiaba, ¿a qué me voy a dedicar? Es porque yo lo único que sé es modelar, y yo en ese ritmo de vida pues llevaba unos gastos muy grandes, pero como que yo pensaba, pero ¿cómo así? Si es que lo que yo estoy viviendo es de verdad, ¿yo por qué estoy pensando en eso si Dios se encarga? Es que Dios a mí me está diciendo, ocúpese de lo mío, que yo me ocupo de lo suyo, y en realidad eso es lo que va a pasar, yo me voy a ocupar de las cosas de Él. Entonces me acuerdo que por esos días subí unas fotos en Ecuador, y yo en el avión, pues obviamente mi desconocimiento, pero porque como que yo ya estaba como tan compenetrada con el Señor, que era como en la iglesia todos los días en Eucaristía y en el grupo de oración, y cuando yo iba en el avión, yo decía, me estoy alejando de Dios, yo, Dios mío, me estoy alejando de ti, era como con ese dolor, porque yo sé, pues obviamente Dios está en todas partes, pero yo en ese momento como que lo sentía, era que estaba allá, porque obviamente estaba apenas empezando como a caminar en el Señor. Entonces llegamos al aeropuerto, me acuerdo que fue en Guayaquil, y estaba con el maquillador, y llega y ponen una canción de Dios en el aeropuerto. Entonces decía, mis ojos no te pueden ver, pero te puedo sentir. Te puedo sentir. Y yo escuchaba mucho esa canción y a mí me conectaba mucho con Dios. Cuando yo le dije a él, ¿usted está escuchando esa canción? Cuando me dijo, ¿cuál? Y yo, esa que está sonando. Me dijo, ¿cómo de Dios? Y le dije, yo, sí. Me dijo, sí, claro. Y yo, entonces no estoy loca. ¿Y porque en un aeropuerto están colocando música de Dios? Entonces me dijo, ¿y yo qué voy a saber? Pues él no tenía como conocimiento de lo que yo estaba viviendo. Cuando llega y me decía el Señor, es que yo estoy donde tú vayas. Y ahí empecé como obviamente en ese caminar y en esas experiencias a sentirlo a Él, pero yo ya como que decía, no, ay, y hay otra cosa súper bonita, porque cuando me recogieron, este catálogo era de ropa pues exterior, entonces nos dijeron que las fotos iban a ser en un lugar muy especial, que era muy alejado, pero ella me dijo, es un lugar muy lindo, es muy lejos de Guayaquil, es como a 3 horas, pero yo te quiero llevar allá. Entonces dije yo, no, 3 horas de Guayaquil, pero vamos a terminar, porque eso era un montón de ropa. Yo decía, no, más lejos la locación, vamos a demorar más en llegar, pero bueno, yo saco las fotos fácil. Entonces, porque yo ya, digámoslo así, tenía ya experiencia como en modelaje, entonces no había que tomar muchas fotos, sino que ya era como más fácil. Cuando, bueno, llegamos allá y decía yo en el camino, porque pues pensaba yo adentro, ¿por qué elegir una locación tan lejos sabiendo que hay que hacer tanta ropa? Pensaba yo, como que un lugar bonito, en Guayaquil hay muchos lugares bonitos. Cuando llegamos allá y era un pueblito, pues o sea, un pueblito súper sencillo, y yo mire, yo, doña Graciela, ¿dónde vamos a hacer las fotos? Porque todo era, ni siquiera casi había naturaleza, sino que era como casi que ruinas. Cuando me dijo, es que te voy a mostrar algo, cuando había en una banca de cemento se había dibujado la imagen del rostro de Jesús. Y yo, ¿qué? Cuando yo fui, mire, y claro, era el rostro de Jesús. Y yo, Dios mío, y me dijo, claro, yo quería traerte acá, pero ella no tenía conocimiento de lo que yo estaba viviendo con él. Y yo empecé a mirar eso y me dijo, acá yo quiero hacer un altar, voy a hacer una virgen, o sea, todo se desdibujó. O sea, lo que era para unas fotos,
terminé fue yo recibiendo un milagro, miren tan bonito, cuando yo nunca, pues eso nunca pasa, o sea, uno siempre viaja, toma las fotos, se va y todo normal, en cambio ella me quiso llevar allá que para ver ese milagro, entonces era como Dios diciéndome todo el tiempo que Él estaba conmigo, que Él estaba conmigo. Entonces, bueno, regresé acá a Colombia, ya muy tocada, tuve como un retiro espiritual que fue muy lindo, es una mujer que es muy ungida por el Señor, que es muy amiga de Sebastián León, que ya Sebastián es sacerdote, ya más adelante les cuento que fue súper bonito. Perdón. Cuando tuvimos eran en una finca Copacabana, entonces era la finca y hacían fogata, entonces en la fogata empezaban a orar. Entonces cuando esa señora empezó a hacer como la oración, yo sentía que los ojitos me parpadeaban. Y yo decía, tan charro, porque ella oraba y los ojitos míos, era como una manifestación del Espíritu Santo, ¿cierto? Cuando salimos a la fogata, estábamos en plena fogata y yo empecé a colocarme en posición fetal, porque yo como que me tiré en la manga y empecé a ponerme como en posición fetal. Entonces estábamos en la fogata y yo empecé a ponerme como en posición fetal, yo me tiré como en la manga y era la oración, yo la sentí, claro, ya todo me estaba, mejor dicho, entrando como entre un tubo, digámoslo así, pues ya estaba ya tan tocada de Dios que ya todo empieza a entenderse, ya no entendían parábolas, no escuchaban parábolas, sino que ya entendía lo que Dios me estaba queriendo decir. Cuando terminamos la oración y se me acerca la señora y me dice, Dios va a hacer muchas cosas en ti. Entonces le dije yo, sí, pero pues yo todavía estaba sí estaba como sintiendo todo eso, pero, y yo, qué bueno, entonces me dijo, sí, estamos un poquito contaminaditos. Entonces yo le dije, sí, y yo, ¿qué será eso? Pero yo como que ni le pregunté, yo, contaminada, y que pues como que no entendía. Cuando me dijo, el Señor te va a ir como limpiando espiritualmente para la obra que tiene para ti. Bueno, no, súper, listo. Llegué a mi casa, me acosté, yo toda contenta, qué rico, ese tiempo de oración, todo eso lo estoy disfrutando demasiado. Cuando me levanto yo con un daño de estómago, niños, pero era una cosa aterradora. Yo decía, ¿pero qué me comí? El pastel de Cocoroyo, porque eso fue lo que comimos allá en Copacabana, y eso fue que el pastel estaba malo. Y en el baño toda la noche yo decía, me va a tocar irme por urgencias, o sea, ¿qué es esto tan horrible? ¿Yo por qué estoy así? Cuando al otro día me levanté y Sebastián madrugó a llamarme a preguntarme cómo me había ido. Yo le dije Sebas, muy bien, pero sabes que estoy tan enferma, amanecí súper enferma, y se toteó de la risa. Y yo, ¿por qué se está riendo? Entonces me dice, doña Gloria no le dijo a usted que Dios la iba a limpiar, digámoslo así, espiritualmente, que estaba muy contaminadita. Y yo, ¿y cómo así? ¿Eso qué tiene que ver? Y me dijo, claro, porque es que nosotros somos cuerpo y espíritu, pero somos uno solito. Entonces todo lo que pasa en el cuerpo también se siente espiritual y viceversa, entonces esa es una forma que Dios está haciendo. Y yo voy a ir por urgencias, es que no, pues como vea, vaya a bendecir agüita, empieza a tomar agüita, váyase para el Santísimo por ahí una hora, y empecé como con todo ese proceso, porque si bien yo nunca pertenecí tampoco como a Nueva Era, pero una vez sí una amiga, antes de todo esto, en el tema del modelaje, me dijo que me iba a regalar un masaje de ángeles. Pero como uno en su desconocimiento, si le dicen a uno ángeles, uno dice, no, eso debe ser de Dios. Entonces, bueno, me voy yo para allá, señora me hace un masaje de ángeles, que no, que usted tiene mucha luz, que usted está muy iluminada y no sé qué. Y salí yo de allá, Alex y Ana, y yo era llorando de una forma que yo no me explicaba yo por qué estaba llorando tanto, y lloraba, y lloraba, y lloraba. Entonces yo llamé a la amiga mía y le dije, vení, porque yo salí de ese masaje y yo estoy llorando horrible y yo no tengo motivos para llorar más de lo que estaba llorando, o sea, yo no me explico. Cuando ella me dice, no, eso fue que la descontrolaron, que hay que organizarle los chakras, que no sé qué, y eso me dejó peor. Entonces me llevó con un señor que los chakras y me volvió peor. Entonces yo ahí fue cuando entendí, a medida que fui caminando, que todo eso también yo había quedado contaminada por todo eso. Gracias a Dios, bendito sea Dios, que Él hizo que eso en mí pasara para yo decir, uy, no, esas cosas no, pues porque eso a mí ni siquiera me hizo bien, sino que eso lo que hizo fue hacerme antes mal. Entonces ya empecé a pensar y a entender como toda esa parte espiritual. Entonces, bueno, yo dejé el modelo, bueno, no, entonces ya yo dije, bueno, no voy a modelar más, ya me habían pagado medio día de fotos y las tenía que hacer, pero niños, yo tenía tantos nervios de hacer esas fotos, yo decía, pero yo, ¿por qué me siento así? Yo acostumbrada a locaciones,
hacer fotos de ropa interior y vestidos de baño. Yo no entiendo yo por qué me siento tan nerviosa y como tan incómoda. Era ya el Espíritu Santo haciendo. Es que miren tan lindo, es que yo les digo, niños, que yo ni siquiera tuve que hacer el esfuerzo de dejar el modelaje, es que yo empecé a encontrarle tanto sentido a lo que Dios estaba haciendo y me preocupé o me ocupé más fácil de amarlo, de seguirlo y de enamorarme, y lo demás se fue por añadidura. Eso fue lo que pasó. Entonces yo dije, no, yo creo que yo voy a hacer estas fotos, y eso porque ya las tengo ya me las pagaron, y yo no voy a hacer ninguna foto más. Y como yo vendía más rubia, entonces me pongo el pelo negro, cambio el número de teléfono, y ya el Señor que haga conmigo lo que quiera. O sea, porque lo que está haciendo lo está haciendo muy bien. Entonces llegamos, eso me acuerdo que fue en Guatapé, entonces yo llegué pues en mi carro, todos fueron en el carro, listo, llegamos allá. Entonces yo tenía otra modelo, pero esa niña como que le tocaba hacer las referencias, como yo hacía la principal y la niña hacía como las otras referencias como de esa. Entonces y eran fajas. Entonces eran antes más cubiertas que la ropa interior. Entonces yo le pasaba a ella como las más destapadas y yo me quedaba como con las medio más tapadas. Entonces yo me paraba en la cámara y yo me sentía incómoda. Entonces yo me tapaba con el pelo, me hacía así como que yo ya no me sentía como cómoda y me decían, ¿estás bien? Y yo le decía, sí, no, yo estoy bien, bien. Yo estaba ahora más contrariada en mi corazón, yo decía, no, ¿cuándo será que sacaban estas fotos, Dios mío? Y tan teso, porque ellos sacaron una botella de whisky, lo que nunca pasa, o sea, si algo es que ellos de pronto después de las fotos tomen, y más si es una locación en Guatapé, pero durante las fotos no. Entonces, obviamente, ya una persona con licor ya lo va a empezar a ver a uno diferente, ¿cierto? O bueno, yo no sé, porque yo ya estaba más consciente de eso. Yo antes no, me pongo la prenda, hago la foto y paré de contar, es mi trabajo. Pero yo ya no estaba parada de un instrumento para vender ropa, sino que ya estaba parada una hija de Dios. Que eso fue lo que yo empecé a entender después. Entonces, cuando ellos empezaron a tomar, yo les empecé a decir, yo le dije al fotógrafo, vení, pero o sea, vos tomando fotos, tomando licor, eso va a quedar mal, o sea, porque no vas a enfocar bien por las luces, las arrugas, porque siempre es esta arruguita acá, esta de acá, no sé qué, el pelo. Cuando yo, no, eso va a quedar muy bueno, no sé qué, eso va a quedar bien, tranquila. Cuando ya, gracias a Dios, terminamos esas fotos, o sea, las fotos más incómodas de mi vida, y ya después me dijeron que si me quería quedar, y yo no quedar, yo ya me voy para la casa, gracias a Dios llevé mi carro y salí y me fui. Yo dije, esas fotos van a quedar mal. Y yo no sé si les va a tocar repetirlas, pero si les toca repetirlas, les tocará buscar otra modelo porque yo ya no voy a hacer más fotos. Cuando al otro día me llama el dueño de la marca, me dice, Alejita, ¿cómo amaneciste? No sé qué, ve, es que esas fotos quedaron desenfocadas. Entonces yo aproveché para decirle, pero muy raro, porque yo a ustedes les dije que esas fotos no iban a quedar buenas, porque ustedes cómo se ponen a tomar en una producción de fotos, y más el fotógrafo, pues la producción vaya y venga, pero las fotos. Que me dijo, sí, no importa, pero te vamos a pagar otro día de fotos, y yo no sé, les va a tocar buscar otra modelo, porque yo ya no voy a modelar más. Entonces, pero ¿cómo así? Pero como ellos no sabían de lo que yo estaba viviendo, porque yo me lo tenía pues muy guardadito, me dijo, yo no sé qué van a hacer, pero ya conmigo no van a contar más. Yo no sé si de pronto colocar la otra modelo que estuvo conmigo para que no queden diferentes, pero conmigo no más. Y hasta ahí. Llamé a mi peluquero esa semana y le dije, poneme el cabello negro, que ya no voy a modelar más. ¿Cómo así? No, yo voy y te hago el retoque de raíz. Y yo, no, es que es de verdad, me voy a poner el pelo negro, pero es que nadie sabía lo que yo estaba viviendo. Cuando me dijeron, pero ¿cómo así que el pelo negro? Y ya fue, me puso el cabello oscuro, cambié el teléfono y hasta ahí. Yo dije, bueno, señor, si usted está diciendo que es la verdad y yo te he sentido como te he sentido porque yo no te he imaginado, pues porque eso yo no me lo estoy imaginando, sino que yo empecé realmente a experimentar a Dios, porque es que Dios es la verdad. Entonces, si yo me voy a ocupar de lo tuyo y tú de lo mío, ¿de qué me voy a preocupar yo? Me voy a poner a formarme para ti. Y así fue como ya en mitad de consagración, yo ya, tan bonito eso, yo me acuerdo cuando yo llegué el primer día de la consagración y era ya, pues mejor dicho, pues, una modelo, porque era lo que yo era. Cuando en mi consagración, que fue el 8 de diciembre, con el cabello negrito, con un vestido todo tapadito blanco, yo decía, Dios mío, ¿qué es eso tan bello? ¿Qué es ese acontecer tan hermoso? O sea, es que eso solamente lo hace Dios. O sea, es que ¿quién deja una carrera? Porque yo modelé 10 años. ¿Quién deja una carrera de 10 años de ganarse 4 y 5 millones de pesos en unas fotos, de pasear, de comprar lo que tú quieres, solamente porque tú te imagines algo? Ahí es donde yo les digo a ustedes, o sea, Dios no está en un cuadro, o sea, Dios está vivo y Él es la verdad. Y uno por esa verdad renuncia y pierde lo que sea.
¿qué es lo que nos falta? Tener ese encuentro con Dios. Eso es lo que nos falta para realmente poder buscarlo y encontrarle a Él y caminar en Él y ya que Él haga su propósito en uno. Pero es eso, ese encuentro es lo que cambia realmente la vida, porque como les digo, yo no tuve ni siquiera que renunciar a nada, Él lo hizo todo. Yo simplemente, ¿qué hice? Me dispuse, yo fui dócil a su llamado y eso fue lo que pasó. Eso me llegaban mercados a la casa, yo teniendo quien me ayudara, porque yo no era sino decirle a un amigo, necesito pagar los servicios y no, hágale tranquila y sin compromiso de nada. Pero yo decía, yo voy a dejar que Dios lo haga. Una vez, bueno, eso es otra cosa muy bonita, sino que pasaron muchas cosas. Una vez haciendo un rosario, empecé a sentir que tenía que sacar de mi casa un montón de cosas, ropa interior, ropa, y a mí nadie me había dicho eso. Y yo en medio de ese rosario empecé a sacar cosas que yo había hecho, cosas que me habían regalado, empecé a romper, o sea, todo, y empecé a sacar como lo que no le pertenecía a Dios de mi casa. Es que Dios es integral, Él empieza a hacer desde el corazón y obviamente Él empieza a santificar todo lo que nos rodea para poder hacer su obra. Fue demasiado lindo. Una vez me acuerdo que salí de Santa María de los Dolores, ya no, o sea, es que yo prácticamente empecé a vivir de la providencia de Dios. Y una vez tenía 5.000 pesos, 5.000. Y yo tenía una sed, y yo dije, me voy a comprar algo de tomar. Y yo no, pero con esos 5.000 puedo comprar arepas y huevos. Entonces, más bien no. Miren, tan teso, yo de pasar a todo eso, porque, o sea, yo en ese momento y todavía, o sea, yo desde que dejé el modelaje, yo vivo con lo necesario, pero no me importa. Yo antes tenía todo y sentía que no tenía nada, y ahora no tengo nada de eso y siento que lo tengo todo. Entonces, para mí eso me es suficiente, para mi Dios me es suficiente. Cuando salía yo tenía los 5.000 pesitos, los tenía en un bolsillito del carro, y paré en un semáforo, entonces llega un señor que estaba pidiendo, y entonces llega y me toca, niña, estoy vendiendo confiticos, entonces empieza el señor en mi corazón, dele los 5.000. Y era yo peleando con el señor, no señor, ¿cómo que de los 5.000? ¿Quién sabe en qué se los va a gastar? Y yo necesito para comprar arepas y huevos. Y era de los 5.000. Y yo, señor, que no, que de los 5.000. Y yo, señor, que no. Y yo, ay. Entonces ahí mismo abre la ventana, yo, señor, venga. Y yo, ahí, cuando entonces le di los 5.000, el señor se fue y empecé yo, señor, ¿en qué se los irá a gastar ese señor? Pues yo teniendo que comprar arepas y huevos y usted me está haciendo regalar los únicos 5.000 pesos que tengo. Cuando se devuelve este señor en pura carrera y me dice, niña, gracias porque yo no tenía con qué darles de comer a mis hijos, con esto voy a comprar una libra de arroz y unos huevos. Ay, a mí me empezó a dar algo en el corazón, yo dije, bendito sea Dios, ¿qué es esto tan hermoso? Y yo, señor, perdóneme, porque yo estaba juzgando a esta persona y no te estaba escuchando. Entonces, todos esos acontecimientos pasaron como porque el Señor quería enseñarme cosas nuevas de cómo yo veía el mundo y cómo Él las empezó a ver. Llego yo a mi casa y mi mamá me dice, te regalo estos 20.000 para que compres cositas para, pues, arepitas y huevos. Y yo, ay, señor, vea, me regaló 15.000 pesos más. Eso fue demasiado lindo. Otra vez necesitaba, que eso fueron puras renuncias, necesitaba pagar los servicios y no tenía con qué. Yo decía, Dios mío, ¿qué vamos a hacer con los servicios? Y yo tenía joyas que me habían regalado, pues, como mis exnovios. Y yo miraba, yo también pensaba, o será que le digo a un amigo que me ayude, y yo no, pero ellos, ¿qué responsabilidad tienen conmigo? Responsabilidad, Dios es conmigo. Entonces cogí todas las joyitas y fui en una prendería, las vendí y con eso pagué los servicios. Y así fue como solucioné eso. Pero más que el dinero, porque es que Dios no tiene problema en enviarme la plata, era la renuncia que Él estaba buscando en mí. Y yo simplemente lo que he hecho es ser dócil. O sea, ya entonces pagué lo de los servicios, pero yo entendí eso. Yo hubiese podido buscar ayuda en otra persona, pero yo lo que he sido es ser dócil con Dios. Y yo comprendí que un sí al Señor es una renuncia a mí. Porque finalmente, renunciando a lo que el mundo ha hecho de mí, he encontrado el propósito de Dios. Y eso es lo que Dios ha hecho de su infinita misericordia. Bueno, fueron muchas cosas que me empezaron a pasar sobrenaturales, sino que una vez salía yo del grupo y yo iba tan encendida, porque es que, aparte porque yo soy muy apasionada, y yo cuando sé que algo es de verdad y es una certeza, yo por ahí me voy. Y yo salí del grupo de oración y yo era, Jesús te amo, y yo era gritando en todo el trayecto como del grupo para mi casa, y yo todo el tiempo era Jesús te amo, pero no era como una muletilla, sino que yo lo estaba diciendo desde mi corazón. Yo le decía, es que yo siento que te amo tanto, ¿por qué no te conocí antes? Yo siento que te amo,
Llego yo al apartamento, crucé la portería, salía un carro, bajó la ventana el del carro y me dijo, te amo. Cuando yo llegué me quedé mirando y yo, ese era Jesús. Entonces yo dije, ay, ese era Jesús. O sea, me empezaron a pasar muchas cosas así. Bueno, entonces yo ya empecé a pensar, bueno, Señor, yo empecé a formarme, o sea, yo ya empecé prácticamente grupo y empecé a buscar clases de Biblia. Yo decía, yo necesito Biblia porque es muy bonito hablar de mis experiencias, pero yo no puedo llegar a hablar de mi experiencia para edificación del otro, sino que yo me tengo que formar porque yo tengo que hablar a través de la palabra. Porque como Dios se manifiesta en mí, no se va a manifestar en otra persona, y como se manifiesta en ustedes, no lo va a hacer en mí. Entonces, eso es lo que de pronto va a crear en las personas que no conocen de Dios, es frustración de decir, ¿por qué si a ella le habla así Dios, porque a mí no me habla de esa forma? Cuando Dios tiene una forma para ella y una forma de poderse comunicar. Por eso es que es tan importante la intimidad con Dios. Yo no puedo seguir a un Dios de oídas. O sea, ¿cómo es que Dios hace esto, Dios hizo lo otro? Porque entonces vivo la experiencia de la otra persona. Yo tengo que buscar a Dios en mi intimidad. Y para uno relacionarse con Dios, yo no tengo que buscar palabras bonitas. Dios no está buscando palabras bonitas, porque yo siempre me encuentro con personas que me dicen, Ori, usted que usted era muy bonito. Yo les digo, no, es que Dios no está buscando la belleza de las palabras. Es la sinceridad de su corazón, y eso a Dios se le escucha hermoso, porque es que es lo que tú le quieres expresar, es el quebranto en el corazón. Porque cuando yo llegué a conocer de Dios, la primera oración mía fue, Señor, yo no te conozco. La primera oración mía fue esa, Señor, yo no te conozco, yo quiero conocerte. Y el Señor empezó a darse a conocer, porque es que Él está todo el tiempo escuchando. El Señor dice, clama a mí que yo te respondo, y esa es la verdad. ¿Qué nos falta a nosotros? Tener esa experiencia de Dios, tener esa intimidad con Él para poderle escuchar. Obviamente las experiencias se edifican mucho porque es ver el actuar de Dios en la vida de las personas, que es lo que yo hago, por ejemplo, cuando veo los testimonios de ustedes, que me parecen tan hermosos, y ver Dios cómo se manifiesta en ellos me edifica mucho. Pero si yo quiero crecer espiritualmente, lo tengo que hacer a través de la palabra. O sea, ¿qué es lo que Dios a través de la palabra me quiere decir a mí? ¿Qué es lo que Dios a través de la intimidad conmigo me quiere mostrar? Por eso Dios en la palabra dice, yo te llevo al desierto, y cuando dice yo te llevo al desierto no es algo árido, sino que es a solas con Él, para conocerle, que eso fue el tiempo que yo tuve con Él, para conocerle, para conocer de su palabra, para saber cómo se comunica conmigo, para poder interactuar con Él y ya después salir al mundo y sí contarles todos los acontecimientos, que es lo que yo estoy haciendo, ¿cierto? Contar como toda mi experiencia, pero más que eso, poder hablar desde la palabra, porque yo, por ejemplo, que doy consejerías, yo no aconsejo desde lo que yo pienso, porque yo no soy nadie. Ya, yo voy a llevar a Jesús, que Él es el que, lo que es, Él es el todo. Entonces, por eso yo empecé a formarme desde la palabra. Bueno, yo duré prácticamente viviendo de esa providencia de Dios 2 años. Nunca me llegó a faltar absolutamente nada, y hasta el día de hoy no me ha faltado nada. Él me da el pan de todos los días, pero me lo da todos los días, me da lo que necesito. Y llegó un momento en que yo tengo un amigo que también es un amigo en fe, que prácticamente fue uno de mis papás espirituales. Él me dijo, yo conozco un amigo que tiene una constructora, miramos de pronto si podemos conseguir trabajo por ese lado, porque como les dije ahorita, yo no tengo una carrera pues profesional. Entonces, esta persona le dijo, yo no tengo en este momento cupos, pero hay una feria, entonces si quiere que ella trabaje en esa feria, y se hace algo. Yo dije, listo, dale. Trabajé en la feria y salí con trabajo. De una me dijeron, no, Alejita, usted, es que estamos haciendo un proyecto, es una marca muy importante, se llama Cantagirone, son unas casas hermosas que quedan en el Alto. Entonces me dijeron, vamos a sacar un proyecto nuevo para que entonces, si quieres, vayas y estés allá como un apoyo de la directora de ventas. Entonces yo dije, no, súper, usted sabe vender casas. Y yo no sé vender casas, pero las vendo. Yo no sé Dios cómo vaya a hacer, pero usted tranquilo que yo me desenvuelvo. Llegamos allá, súper lindo el proyecto, como yo ya tenía toda esa experiencia de Dios que había ido como edificando, yo ya empecé a ver ese monte, y yo dije, no, esto para escuchar salmos mientras trabajo. O sea, yo veía como todo eso tan lindo, ver al Señor ahí, yo en ese enamoramiento, pues obviamente que tenía. Entonces resulta que la directora de sala de ventas le resultó trabajo en otra parte, y ya se fue, a los 8 días. Entonces me preguntaron a mí, ¿usted quiere ser directora de sala de ventas? Yo decía, claro, yo no sé, pero yo aprendo. Y ahí fue cuando yo dije, no, es que Dios a uno no lo pone como cola, sino como cabeza, ¿cierto? Entonces mira que para Dios no hay nada imposible. O sea, Dios lo que quiere lo hace, independientemente si yo fui estudiada, si no, si cualquier cosa, no, Dios lo pone a uno donde Él quiere. Y bueno,
me empezó pues a ir muy bien. Yo obviamente allá en el tiempo que no llegaban como personas y tenía de pronto así como un espacito, yo me ponía a leer la Biblia mientras llegaban los clientes, me ocupaba como de las cosas. Y llegó, esta historia es hermosa, llegó una niña que me ayudaba los fines de semana. Yo en semana estaba sola y llegó una niña, entonces bueno, ella me apoyaba como porque el fines de semana las constructoras siempre se visitan más. Cuando yo sentí que, claro, como yo me mantenía, si no era trabajando, era escuchando cosas de Dios, ella una vez me preguntó, pero no me preguntó por aprender, sino que era como, sé qué está haciendo. Entonces yo le expliqué, no, mira, estoy leyendo la Biblia, no sé qué. Y yo empecé a sentir con ella como cierta resistencia. Entonces era como si me viera como si estuviera loca, como algo así. Cuando ella no, o sea, no era como muy atenta a lo que yo le dijera, pues como a las cosas que yo le decía como para hacer. Y yo llegué y hablé con Carlos Mario, que era en ese momento el gerente de ventas, y yo le dije, Carlos, es que con Sarita me pasa algo, y es que yo a ella no la veo muy dispuesta para el asunto, pues como el trabajo conmigo, no sé si de pronto le pasa algo conmigo, yo le he preguntado, pero ella como que no, entonces no sé. Entonces me dijo, la cambiamos, y yo le dije, no, yo voy a hablar con ella otra vez, a ver si de pronto funciona, porque ella es una niña que tiene mucho potencial, y de pronto podemos ver de que, no sé, de pronto si conmigo se sienta, o sea, no sé, porque era algo raro, era una resistencia rara. Entonces me preguntaba cosas de Dios y lo hacía como por debatir. Entonces era como con esa rabiecita, como conmigo en ese sentido, pero bueno, una vez ella nos llevó el carro y como eso eran Las Palmas, ella me dijo, Aleja, me vas a bajar a la casa. Y yo le dije, pero yo primero voy a misa. Usted me dijo, a misa. Entonces le dije yo, sí, si usted quiere, vamos a Eucaristía, porque yo no me voy a perder la misa, y ya de ahí yo la llevo a su casa. Entonces me dice, bueno, pues ¿qué vamos a hacer? Y yo, bueno, entonces nos bajamos. Y ella en ese trayecto empezó a preguntarme cosas de Dios, que como que no estaba de acuerdo. Yo le dije, mi amor, vea, yo le voy a contar a usted el acontecer de Dios en mi vida, y lo voy a hablar a través de la palabra. Si usted no quiere atender a esto que yo le estoy diciendo, entiéndaselas con Jesús. Es que Dios está vivo. O sea, usted me está preguntando, yo le estoy contestando en referencia a lo que yo conozco de Dios, ¿cierto? Pero si usted quiere, pregúntele a él, es que él está vivo. Pues yo simplemente soy un instrumento, y yo le voy a decir dentro de todo lo que Dios me ha enseñado, lo que yo he vivido con él, pero pues obviamente Dios, yo no convenzo a nadie de Dios, es que Dios es una experiencia, yo no tengo por qué convencer a nadie de lo que yo vivo, porque él es la verdad, o sea, él está vivo, dígale que le revele. Y ella con eso ya se quedó calladita, y bueno, yo ya como que dije, ya descansé, porque ella como que buscaba era como debatir conmigo. Yo la verdad, las cosas de Dios no se debaten, es que Dios está vivo, yo no tengo necesidad de ir a imponer lo que yo creo, porque yo también viví en esa situación, y uno no escucha, sino que lo que uno hace es de pronto querer debatir por las cosas que malforman, porque uno en realidad con Dios se forma, pero el mundo a uno lo deforma. Llegamos a la Eucaristía y llegamos en el carro, y yo, bueno, ¿me esperas entonces acá yo entro? Y me dijo, no, pues entremos, no podemos estar en el carro. Y yo, bueno, entremos. Entonces entramos a la Eucaristía, y esa niña empieza a llorar, y lloraba, y lloraba, y lloraba, y ella me codeaba y me decía, y yo, y lloraba, y yo decía, Señor, usted sí es hermoso como estás haciendo en ella, qué belleza. Cuando salimos, y me dijo, ¿yo por qué estaba llorando si yo estaba bien? Y le dije yo, ¿quién sabe qué vacíos hay en su corazoncito? Pero ¿por qué en la misa? Yo, porque es un encuentro con Jesús. Entonces le empecé a explicar, y ya ella desde ese momento empezó a abrir su corazón, se empezó como a disponer. Y como ya todo el tiempo estaba conmigo en la sala de venta, yo era, venga, yo le doy un tema, venga, yo le explico esto, venga, yo no sé qué, y empezamos a estudiar juntas. Y esa niña crecer, 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 yo decía, qué hermosura Dios como está haciendo. Entonces ya lo que estaba haciendo Dios era formándola. Muy seguramente esa resistencia era del enemigo, porque sabía el propósito que tenía ella, que ya les voy a contar dónde vino a parar ese propósito, que todavía está dando frutos. Bueno, cuando ella una vez ya me dijo, Aleja, me voy, porque ella pues hizo su carrera, ella, mejor dicho, era pues súper profesional en todo. Entonces se fue creo que para Italia, a hacer como un intercambio, no sé, y me dijo, bueno, me voy. Y yo, bueno, mi amor, guarda en su corazón todo lo que has aprendido del Señor, llévalo contigo, sigue bien disciplinadita con todo, no te apartes de Dios, tú sabes que nos aparta de Dios, entonces para que estés bien compenetradita con Él. Al año me llamó, eso fue así, al año me llamó, me dijo, Aleja, nos encontramos, que ya llegué de allá. Y yo, claro, nos vimos en el Tesoro, me acuerdo. Y me empezó a contar que ella había tenido novio, que no le había ido muy bien con él, entonces me empezó a contar como un montón de cosas, entonces yo empecé como a aconsejarla. Cuando me preguntó, Alejita, ¿qué es eso de la consagración a Jesús por María?
Entonces le dije, yo, la consagración es súper linda, es una catequesis, entonces le empecé como a explicar todo, y me dijo, yo la quiero hacer. Entonces le dije, ay, porque la que yo estudio es la del Totus Tus, la de Lazos. Entonces yo le dije, si quieres, te metes en línea, hay consagración en línea. Me dijo, no, yo quiero que me la dé usted. Y yo, ay, amor, pero es que es un día a la semana. Y yo tenía un montón de cosas porque, imagínate, yo en la constructora y también con la evangelización, yo no tenía mucho tiempo, pero yo le dije, bueno, si tú te comprometes con el tiempo, yo me comprometo contigo. Entonces me dijo, listo, y empezamos los viernes. Y esa niña a crecer, a crecer, a crecer, ya la llevaba al grupo de oración, que cuando eso ya iba al cenáculo, que era el grupo de Sebastián, y ella conoció un hombre de Dios y empezaron como a salir. Y yo estaba súper contenta. Y yo, no, o sea, la pareja del año, la pareja en Cristo, Dios mío, porque ese hombre era un santo. Y yo decía, esta mujer también tiene pinta de santa. Yo decía, no, esto es el matrimonio de tu vida. Cuando ya terminando la consagración, ya viendo los últimos temas, llega ella y me dice, es que me está pasando algo raro. Yo, ¿qué? Que cuando yo estoy con él, pues cuando yo comparto con él, yo siento como si le estuviera haciendo infiel a Jesús. Cuando yo me quedé, yo, ¿cómo así? Entonces me dijo, ¿eso es normal? Yo le dije, yo no sé, o sea, yo veo a Jesús como mi papá, pero yo lo veo como novio. Entonces me dijo, ¿y yo por qué estaré sintiendo eso? Y yo, ay, amor, pregúntale usted al Señor, porque yo no la voy a condicionar con nada, ni le voy a decir nada, porque eso es algo que es de Dios con usted, porque si tú me preguntas algo, yo no sé qué decirte, pues porque no sé, o sea, a mí no me pasa, ni he sentido como que haya pasado a nadie. Me dijo, ¿será que tengo vocación de religiosa? Y le dije yo, Dios mío bendito, y yo, eso solamente lo sabes tú, Sarita, eso, mejor dicho, me dijo, me voy a ir me voy a ir un tiempo en discernimiento y me voy a subir para el AVE y voy a hacer mi discernimiento allá. Entonces le dije yo, ¿y qué vas a hacer con el trabajo? Porque ya tenía un superpuesto en una empresa súper buena. Y me dijo, no, pido permiso. Entonces yo pensé que iba a decir que una semanita. Me dijo, va a pedir un año. Y yo, ¿un año? ¿Cómo así que un año? Dios mío. Y yo, Dios mío, ¿sí como que señor? Y bueno, yo no sé, ese es el actuar de Dios con usted. Cuando ya ella dice pues que hice discernimiento un año y yo como que pensaba en el otro niño todo enamorado y yo decía, Dios mío, pero yo dije, si eso Dios se lo está mostrando, hay que hacerlo mostrar ahí, eso será pues como lo que Dios quiere. Cuando ella se fue el año, pues ella obviamente habló con él también le dijo, como también es un hombre de Dios, le dijo, no, si eso es lo que tú estás sintiendo, lo tienes que hacer porque pues primeramente de Dios. Después, si es para que estemos juntos, pues yo lo pondrá, pero si eso es lo que tú estás sintiendo, eso lo debes hacer. Cuando esta niña se fue para allá y ya lleva 5 años, ya tomó votos, ya es una hermanita del AVE. Ay, no, qué hermoso. Míreme, qué fruto tan hermoso de Dios. ¿Qué tal? Que a mí me parece increíble porque yo digo... ¿Qué tal que se la hubieran llevado de la sala de ventas? Ay. Claro, es que eso era lo que estaba buscando el enemigo, poner esa resistencia para que ella no estuviera. O sea, es que si uno se pone a pensar, pues obviamente eso es Dios, no soy yo, porque finalmente la obra es de Dios, pero yo digo, yo conocí de Dios, me fui para allá, Sarita llegó, bueno, Dios se hubiera manifestado de otra forma, Dios se hubiera manifestado en Sarita de otra forma donde no hubiese sido por mí. Pero yo digo, todas las bendiciones que llevan a través de uno, porque es que uno dice, yo no mato, yo no robo, yo no hago nada malo, cuando en realidad nosotros lo que podemos hacer son cosas buenas y solamente se hace cuando estamos en Dios. Y obviamente, porque yo también pensaba mucho al principio, yo decía, no, yo no mato, yo no robo, yo no hago nada malo, pero pues completamente alejada de Dios. Pero en realidad todas las cosas que yo estaba haciendo fuera de lo que Dios nos permite para que demos frutos, pues yo las estaba haciendo todas, ¿cierto? Que de hecho mi primera confesión de vida fue espectacular porque no hay una liberación más grande que lo que uno se siente que lo que uno siente cuando se confiesa. La confesión es una gracia infinita que a todos les digo siempre que voy a hablar con alguien por alguna consejería o algo, yo siempre les digo la confesión. La confesión es el sacramento de la reconciliación, donde usted está renunciando a su pequeñez para que Dios ponga su grandeza. Y no es que uno tenga que ser perfecto para acercarse a Dios, yo no era perfecta, ¿yo qué hice? Bendito sea Dios que llegué a ese grupo, pero lo único que necesité para poderme encontrar con el Señor fue disposición. Y el Señor fue haciendo. Y lo demás viene por añadidura, o sea, todas las cosas, Dios me ha bendecido de una forma espectacular, que si bien yo creo que la gente de afuera no verá eso, porque la gente, muchas personas me dijeron, vení, pero
si usted no hacía nada malo, si usted trabajaba por su familia y por usted, si usted nunca tomaba, nunca tenía pues como problemas de vicios ni de nada, su vida era muy bien, pero nadie sabía con lo que yo estaba luchando adentro. Entonces, claro, decían, no, es que muy seguramente porque es que las modelos tienen ese vacío. Yo les digo, no señores, es que el vacío está en un gerente, está en una modelo, está en un comercial, está en todo aquel que no tenga la presencia de Dios en su vida, y no como un conocimiento, sino como una experiencia de ese Dios vivo y real que quiere cambiar tu vida. Que el propósito de Dios solamente se encuentra cuando yo me encuentro con Él. De resto yo no, mira que uno puede tener muchos dones que ha recibido desde pequeño, pero que uno ni siquiera los conoce, sino que uno se va haciendo como una copia de lo que ve alrededor de las demás personas y realmente pierden la identidad que tienen como individuo, ¿cierto? Y como hijo de Dios, que eso principalmente es lo fundamental. Y ya eso es mi transcurrir, pues en muy poquito, de 14 años que llevo caminando con el Señor, por misericordia de Dios, nunca me he apartado de Él, porque yo con Dios no camino de acuerdo a un sentimiento, sino a una certeza. ¿Certeza de qué? De saber de que Él es la verdad. Que yo en ninguna parte voy a encontrar lo que Dios me ha dado. Si bien, como les digo, ahora me toca más difícil, porque ahorita prácticamente desde la providencia de Dios me dio un don muy bonito de pintar imágenes religiosas, que también es otra forma pues como de evangelizar, porque mientras estoy pintando las oro por la persona que las va a recibir, y con eso yo me ayudo mucho, pero en realidad mi vida, mi ambición son las almas, mi ambición no es crecer profesionalmente, mi ambición no es acumular riquezas, ni pensar que quiero cambiar el carro, o que quiero, no, mi ambición realmente es entregar todo lo que Dios ha hecho en mí, porque darle libertad a las personas no tiene precio, libertad en Cristo. Porque si bien la gente piensa que es que Dios quita, no, Dios no quita, Dios da libertad y realmente encuentra uno esa identidad en Él y se siente completamente amado. Lo que yo siento cuando me levanto en la mañana y saber de que tengo un respaldo y que no estoy sola, eso cambia completamente la vida. Eso cambia completamente la vida. Sentir de que si me caigo, Él me levanta. Sentir de que si me falta algo, Él me ayuda. Pues obviamente yo tengo que hacer mi parte, pero hay cosas que se le salen a uno de las manos como ser humano, pero Dios finalmente es el que obra. Y bueno, bendito sea Dios, acá estamos en resumidas cuentas, con Wow. todo lo que Dios ha hecho en mí. Finalmente, como les dije, el testimonio es de Dios, el testimonio no es mío, porque yo no hubiera podido hacer todo lo que Él ha hecho, simplemente lo que hice fue disponerme y aquí estoy. Y estoy para todo aquel que lo necesite. Ay, bendito Dios, Alejandra, qué hermosura, de verdad. Que si yo sentía que mi corazón palpitaba tan impresionante cuando tú hablabas, pero el Señor a través de ti, qué rico que lo sientan todos los que vean este testimonio y se les despierte esa sed, que eso es lo que creo que el Señor está haciendo con ese testimonio, es busquen al Señor, porque Él es todo. Él te va a dar todo eso que el mundo no te da. Él te va a dar todo lo que necesita y más, como dice mi esposo, Dios no sabe dar poquito. Y lo ha demostrado contigo, no sabe dar poquito. Oye, esta historia de vida me encanta porque es ver cómo Dios trabaja. No, una parte que había dicho Alejandra me encanta y es, no tuvo que tocar fondo, no tuvo que ser así pues llevada, porque hemos tenido testimonios que bueno, lamentablemente son personas que han vivido situaciones muy complejas, pero a través de eso el Señor se vale para poder levantarlo, pero ella poco a poco el Señor la fue enamorando, la fue endulzando poquito a poquito y cómo fue entregando y cediendo al amor de Dios y el Señor cómo la fue llevando por un camino y siendo instrumento para acercar a otros al camino del Señor. ¿Qué ibas a pensar que esta chica que trabajaba contigo iba a terminar siendo una religiosa? Bueno, qué Bendito sea No, belleza. Dios. O Si sea, alguien no. quiere buscarte, ¿cómo se contacta contigo? El Instagram es San José, un tesoro escondido. Ahí me pueden encontrar, ahí están todas las imágenes también, pues como todo lo que yo hago, y ahí lo que necesiten. Yo ahorita me dedico a consejerías, formaciones, evangelización, o sea, todo lo que tenga que ver para el Señor, ahí estoy yo como instrumento, porque Dios, la verdad, Dios conmigo ha sido muy lindo, pues porque siempre me ha pedido muchas renuncias, y la verdad lo que más me ha pedido a mí es tiempo, porque eso es lo que la gente necesita, tiempo. Y bueno, yo le dije, bueno, Señor, yo soy su instrumento, entonces haga lo que usted considere. San José, ¿qué, Aleja? San José, un tesoro escondido. Un tesoro escondido. Igual nosotros se lo ponemos ahí en la descripción del video.
Alejandra, qué Ujú. belleza, Dios te bendiga, te multiplique, siga Amén. llenando de gracias muy especiales tu vida y este caminar hacia el cielo. Gracias por haber estado acá y haber sido, seguir siendo dócil a su voluntad, porque Alejandra cayó aquí así como ¡pum! Sí, Se cayó aquí. de la forma menos pensada. Había yo enviado el testimonio de una amiga que ella no lo ha dado. Imagínense, yo ya le había escrito a Anita y Anita, pues yo tampoco, es que yo no, yo con Dios siempre, o sea, yo vengo trabajando con él todo este tiempo, pero yo les decía ahorita que era como un bajo perfil, digámoslo así. Iba a las casas, a hospitales, a familias, y era como yo con Dios y Dios conmigo y ya, los dos. Pero yo siento que ya en este momento el Señor me está haciendo una llamada a otros sectores, y entonces, bueno, pero entonces había escrito una amiga que tiene un testimonio precioso, ella nunca lo ha dado, que bueno, orando para que ella, sino que no es fácil la primera vez dar el testimonio. Después les digo yo a Checho, que fue otro compañerito, hermanito en la fe, que también diera su testimonio, y ya por Checho fue que llegué yo acá. Dios, Qué Dios, hermosura, Dios, Dios exactamente. obrando a su manera. Sí, Qué es. sí, belleza. Dios mío, sí. Ay, bueno, no, bueno, ya sabes tú que estás viendo este hermoso regalo. Vamos a compartirlo porque el Señor quiere tocar muchos corazones. El Señor quiere que le abramos el corazón, que seamos dóciles, así que vamos a dejarnos amar. Mire cómo ha amado a esta mujer, qué delicia. Así que quedes bien antojado. Comparte, deja unos comentarios bien hermosos, suscríbete y nos vemos entonces en un próximo testimonio. Alejandro, un abracito grande, que Dios te Gracias, bendiga. Alejandro. Dios te bendiga. Amén. Muchas gracias a todos. De verdad que esto lo hago con todo mi corazón y que todo sea para gloria de Dios y Amén. para el bien de las almas. Amén. Chao. Chao. Chao.